Ponerlo aquí en cámara para que usted lo pueda observar. Ya él está ready, mírenlo ahí, preparado. Eddie, buen día, buen día. Saludos Manuel, te bendiga, saludos a todos los que nos escuchan, muchas peticiones, un abrazo fuerte en esta mañana. Qué bueno tenerte por acá nuevamente. Esta serie que hemos tenido en las pasadas semanas ha sido muy interesante. Realmente hay mucho de qué hablar todavía, pero hoy Sí, queremos seguir con el tema, ¿verdad? De esto de la pornografía, la sexualidad, todo esto que tiene que ver con lidiar, trabajar y tener herramientas para poder entonces, ¿verdad? Ayudar en muchos casos a los jóvenes, ¿verdad? Que se van desarrollando. Incluso si ya, ya pasó de la juventud y está en la adultez, pues también pueda trabajar mm, con estas cositas que afectan de manera, de alguna forma u otra a cada uno de los miembros de la familia. Bueno, sí, Eddie, dame un mini resumen, ¿verdad?, de las cositas que hemos tocado y hoy específicamente que el tema me parece interesante que vamos a hablar, pero de la sexualidad, pero a través de la manera bíblica. Cuéntanos. claro. Mira Manuel, gracias nuevamente por este espacio y por esa introducción. Dentro de las pasadas dos martes hemos estado hablando sobre cómo abordamos el tema de la sexualidad, mayormente del tema de la conducta pornográfica de nuestros hijos cuando por primera vez se enfrentan lo descubrimos que están viendo pornografía, cómo lo abordamos, qué hacemos. Y hemos hablado las semanas pasadas sobre diferentes estrategias y herramientas de cómo abordarlo, principalmente mantener la calma en medio de todo ese proceso de usted descubrir que esto está pasando. Lo más importante dentro de todo es mantenga la calma, no reaccione de la primera, trate de permitirse primero un espacio de reposo, de que sus emociones se calmen antes de dar ese primer paso para hablar, porque se ha visto que a la medida que mantenemos la calma, tenemos mejores resultados y mantenemos abierta la línea de comunicación, no que en casos en los cuales las personas han respondido bajo la emoción, han agredido incluso físicamente al menor, le han llenado, ¿verdad? Lo han cargado de vergüenza, de culpa, lo han azotado con muchos textos bíblicos y lo han reprendido y aunque hay un espacio para todo dentro de ese proceso para encaminarlo, lo más importante es que mantengamos la calma para que esa puerta de comunicación se mantenga abierta y no se cierre. Definitivo, así que tremendo resumen, me encantó porque la gente que quizás no haya tenido la oportunidad, ¿verdad?, de tener carro y ahora mismo no puede entrar a las redes, pues sepa de lo que hemos estado hablando y pueda entrar a nuestras redes, ¿verdad?, a nuestro Facebook o nuestra página de YouTube de Triunfo y buscar esa información para que tenga esas herramientas. Yes. Específicamente, hoy vamos a estar entonces adentrándonos un poquito a lo que dice la palabra, cómo trabajar con esto. Así que, Eric, quiero aprovechar este momento, cuéntanos. Sí, mira, Manuel, vamos a ver cómo el tiempo me da. Tengo mucho material, si no, Muy seguimos bien. aquí, hacemos una serie así y seguimos la semana que viene. Eh, mira, Manuel, la Biblia, la Biblia es nuestra norma de vida, ¿verdad? Es nuestro manual, es como nuestro mapa. Y Dios hizo provisión en la Biblia para todos los temas, eh, para todas las situaciones y circunstancias de la vida que nosotros vivimos. Y en ciertas ocasiones la Biblia en el Antiguo Testamento le da un mandato a los padres y le dice que enseñen e instruyan a sus hijos. Y yo te quiero preguntar, Manuel, eh, si tú has escuchado personas que te han dicho, cuando se tocan los temas de la sexualidad, a mí nunca me hablaron de eso. Oh, Has escuchado personas que te han dicho eso? sí, he escuchado eso y he escuchado, créeme, dos o tres cositas más, pero esa es una de las que dicen, ah, no, eso era un tabú, en mis tiempos no se podía hablar de eso. Es más, Mm. gente que me ha contado en mis tiempos, darse un besito decía que ya la mujer quedaba embarazada, así que... Pues la gran mayoría, bueno, muchas personas, ¿verdad? Utilizan la frase, a mí nunca me hablaron de eso, Ujú. nunca me hablaron de sexo en la iglesia, nunca hablaron de ese tema, en casa eso no se podía hablar. Y, y tenemos que comenzar primeramente, antes de que podamos dar pasos para hablar de este tema y abordarlo bíblicamente o abordarlo en el contexto de la iglesia, tenemos que comenzar por quitarle el manto de vergüenza al Yes. tema, porque se ha visto, Manuel, y tengo una certificación como terapista en adicciones sexuales, pero mayormente, ¿verdad? Cuando uno estudia y mira las adicciones en general, detrás de todas las adicciones hay un cierto factor de vergüenza que alimenta la conducta.
que la Ujú. persona está realizando. Ok. Porque el cerebro interpreta la vergüenza como un dolor, como una frustración, algo que lastima a la persona. Y inmediatamente el cerebro está aprendido a, a anestesiar esos dolores, a calmar esos dolores y proveerle a la persona las conductas que hasta ese momento el cerebro ha aprendido que es lo que le alivia. Ok, Así- déjame ver si te capté, ¿verdad? Porque esto es bien interesante. Es decir, que esta conducta o estas adicciones, buscando, si se pudiera decir, automedicarse, darse placer para mitigar un dolor, una vergüenza, un estado que no le gusta, pues voy a reemplazarlo con algo que me produzca placer o que me guste, ¿verdad? Para de alguna manera, como quien dice, ponerle un parcho a la situación o Ujú. algo. Básicamente eso. Definitivamente, así mismo es como ponerle un parcho para solucionar provisionalmente la situación y el cerebro ha aprendido que esa es la forma en la que se debe hacer. Hmm. Eh, ¿Verdad? Hablar de estos temas con vergüenza lo que hace es que no permite que la persona pueda tener espacios para dialogar libremente sobre la circunstancia o el evento que ha pasado, lo que ha ocurrido. Y la vergüenza lo que hace es que mantiene en oculto la conducta. Y Eddie, perdóname, antes que se me vaya a la mente, y creo que va acorde. Yo he tenido situaciones, pues yo tengo dos varones, tengo uno de 16 y uno de 14, uno que ya pronto cumple 17, y el otro, pues ya en un par de meses también 15, se llevan 2 añitos, pero yo y mi esposa, ¿verdad? Pero en este caso más yo, me he sentado con ellos y le he hablado de situaciones, ¿verdad? Y le digo, para que te lo cuente alguien por ahí de la manera que no es, yo te lo Ok. digo de la manera que es, para que no te confunda verdad, y no te hagan, porque mira qué cosa, nos da vergüenza como padres, como familiares, hablar de estos temas, pero con un amiguito por allá hablamos como si fuéramos los más que supiéramos, o tú sabes, o me dejo influenciar por las cosas que me dicen, yo no sabiendo que a lo mejor es que me está hablando sabe menos que yo, ¿verdad? Porque eso pasa Mm, mucho en estas edades. definitivo. Así que te felicito y es lo que necesitamos, que demos el paso al frente. Y a veces quizás uno diga, pero es que yo no sé cómo hacerlo, no soy un experto en el tema. Eh, lo importante es que usted asuma su rol dado por el Señor de instruir a su hijo y que busque las herramientas. Si usted no tiene las herramientas, perfecto, está bien. No tenemos que ser, como dicen por ahí, todos en todos los temas, Ujú. pero nuestra responsabilidad o su responsabilidad entonces es adiestrarse, buscar material, buscar contenido, porque mira Manuel, no podemos delegarle la responsabilidad bíblica de instruir a nuestros hijos a ninguna institución. Eso es así, Yo no puedo decir la escuela me va a educar al muchacho, eso es yo no así. puedo decir que el pastor Gallaga, el pastor Manuel me le hable de sexo al hijo, yo lo llevo a la Ujú, iglesia y que el pastor Manuel se encargue. No, esa no es la ujú, responsabilidad del pastor Manuel, es la responsabilidad de cada padre ujú. asumir, asumir su rol de educar a sus hijos sobre las temáticas de la vida y sobre la palabra de Dios también, mayormente, importantemente. Pero a veces en las iglesias asumimos que cuando la palabra de Dios nos dice instruye al niño en su camino, para que cuando se fuere viejo no se aparte de él, pensamos que pues yo lo llevo a la iglesia y yo le hablo de la Biblia y pues eso es lo que conlleva. Wow. Pero es un llamado amplio a que lo instruyamos en todas las conductas y en todos los temas de la vida que podamos Así es. compartir con ese muchacho, porque queremos, ¿verdad?, instruirle y encaminarlo. Oye, Eddie, mencionas eso y algo bien importante, esta responsabilidad que hay nosotros los padres, bien has dicho. Y recuerdo una vez tuve la oportunidad de hablar con un jovencito, tenía quizás máximo, si no me equivoco, 10, 11 años en ese momento, y ese jovencito me dijo, ¿verdad, pastor? Yo creo que yo soy gay, yo creo que yo soy homosexual. Y me dijo así, pues está en un momento donde está buscando identidad, está en un momento vulnerable, está en un momento donde todo lo que está saliendo por ahí en la fiebre de la LGBTQHIJK, ¿verdad? Todos estos movimientos y el Día del Orgullo y personas, y entonces estaba como envuelto en este ambiente de ver y escuchar todo este tipo de cosas, y entonces pues obviamente aparte me dice esto y yo digo, ven acá, ¿y cómo tú sabes que tú eres, verdad? Dices que eres gay o homosexual o lo que sea, si tú nunca has tenido una novia, si tú nunca has tenido un amiguito, si tú nunca, ¿verdad? En ese aspecto empecé como a hacerle algunas preguntas
Digo, ese fue mi proceso, quizás puede ayudar a alguien o tú me corriges si lo hice bien o no, pero empecé a hacer ciertas preguntas y él mismo se iba contestando, no, 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 entonces me dice, pues entonces me parece que lo que tienes es quizás una confusión al momento porque no has tenido, ¿verdad?, ciertas experiencias o has escuchado esto y entonces pues como que hacerle ciertas preguntitas sencillas sin hacer que se sintiera avergonzado, que es bien importante, al contrario. Lo primero que le dije, wow, qué valiente tú eres porque me acabas de decir algo que no todo el mundo se atreve a decirte, te felicito por eso. Por ahí fue que comenzamos y después empezamos a hacer ciertas preguntitas y para la gloria de Dios, pero hoy por hoy no tiene esa conducta, pero que es algo que te choca y que si no estamos quizás un poquito, aunque sea preparado, nos mueve el piso. Sí, definitivo, Manuel, y definitivamente, qué bueno, ¿verdad? El ejemplo que traes, porque como tú mencionas, muchos de estos muchachos están confundidos por la corriente del mundo. Correcto. La corriente del mundo es la que los mueve y no tienen una identidad. Su identidad está asociada a la corriente, a lo que está cool, a lo que aparente estar pegado en la escuela o en las redes, entre mis pares, en las redes, lo que veo a mi artista favorito hacer. Entonces, eso en una etapa tan vulnerable como es la adolescencia, la niñez y la adolescencia, la pubertad y todo ese proceso de ese descubrimiento de la identidad, el menor que cae en una confusión. Así que bueno, poder confrontarlo con amor y algo bien importante, Manuel, es importante que cuando hablemos de sexualidad tenemos que eliminar la vergüenza detrás del tema. Correcto. Porque la vergüenza es uno de los mayores motores para que la conducta se mantenga. Mira, Manuel, algunos pasajes bíblicos, quiero compartir hoy algunos pasajes bíblicos que nos pueden ayudar a guiar la conversación. Posiblemente no todos los pasajes bíblicos que voy a mencionar sean para todos los tipos de edades, porque, ¿verdad?, hay temas que usted no, ¿verdad? Y creo que antes de continuar sería bueno que mencionar que cómo determinamos qué edad es la apropiada para hablar de temas, temas sexuales. ¿Qué edad es la apropiada? Pues mira, el doctor Glenn Matthews, a través del Ministerio Pure Desire, desarrolló una investigación y hay un podcast muy bueno. Voy a darle follow, voy a repostearlo en mi página de Facebook para que todos aquellos pueden entrar a mi página de Facebook, Eddie Azul, Trent Roldán, y yo lo voy a postear cuando terminemos el segmento. Es una entrevista que le hacen al doctor Glenn Matthews sobre cómo educar bíblicamente a nuestros hijos sobre el tema de la sexualidad. Muy bien. Y él menciona tres cosas, tres periodos de edades. Número uno, de 0 a 4 años. Usted dice, pero ¿cómo de 0 a 4 años? Si el bebé es un bebé, ¿y qué podemos enseñar en esa etapa? En esa etapa es importante que entendamos que los bebés o los niños están en un desarrollo de apego. Esa es la etapa del apego. Los bebés crecen y en esa etapa de 0 a 4 años están orientados al apego. La manera en que los cuidadores modelen el cuidado, la atención hacia el bebé, va a determinar cómo va a ser el resto de su desarrollo. Mira. De 0 a 4 años es la etapa más importante en ese desarrollo del menor. Si el apego es un apego hacia el temor, hacia el abandono, hacia la violencia, el niño va a crecer con temor, con vergüenza, con dudas, y eso va a marcar el resto del desarrollo. Así que es importante que los padres en esa etapa modelen una relación afectuosa apropiada. Que no sea sobreprotector en cierta manera y que no proyecten unos miedos o una falta de control, porque ellos quizás no lo verbalicen, quizás no lo entiendan, pero lo pueden emular, lo pueden poner en su sistema como que esa es la manera de comportarse. Exacto. Y la mejor manera de educar en esa etapa es que los padres modelen afecto sexual apropiado delante del menor. Caricias, besos apropiados, toques correctos, diálogos saludables entre padre y madre. Te amo, te quiero, eres hermosa, gracias por todo lo que haces. Esa es la manera más apropiada en la que podemos educar una sexualidad correcta para el menor en ese momento, porque estamos enseñando un afecto saludable que se orienta al amor y que se orienta al cuidado de la persona.
Luego tenemos la etapa de los 5 a 10 años, donde el cerebro se orienta a las relaciones. Y es importante que en esta etapa podemos hablar sobre la higiene del cuerpo, sobre los nombres biológicamente correctos y apropiados para las partes Muy bien. Del cuerpo, no con nada de sobrenombres ni ¿verdad? Los términos que se utilizan generalmente, porque por el bochorno y el temor de mencionar el nombre apropiado biológicamente de esa parte. Y es importante que enseñemos que las partes privadas se cubren. Sí. Y que no permitimos que nadie las toque ni las pueda ver. Esta es la etapa de 5 a 10 años para enseñar que esas partes privadas se cubren, nadie las puede ver, nadie las puede tocar. Y mire, Manuel, importante, ni siquiera un familiar, porque a veces cometemos el error de decirle al menor, no dejes que ningún extraño te toque, no dejes que ningún extraño te vea. Oh, wow, sí. Pero nunca le decimos al menor, nadie puede tocarte, incluyendo ningún familiar que no sea papá y mamá lo van a hacer dentro de un marco apropiado, bajo unas circunstancias apropiadas, que son las que están permitidas. ¿Y por qué eso, Manuel? La mayoría de los casos de violencia y agresión sexual en edad de menores ocurre dentro del marco de la familia. De la familia, cierto es. Y mayormente se le enseña a los menores que un extraño es el que no te puede tocar ni el que te puede mirar, pero dejamos fuera al familiar. Y lamentablemente a eso son la mayoría de los casos. Así que es importante que podamos enseñarle correctamente que papá y mamá son los que tienen la autoridad para cuidar de ti, cuidar de tu cuerpo, y lo van a hacer desde un marco apropiado y correcto. Y es importante que esas partes las podamos proteger, cuidar, y si alguien osa, ¿verdad? O se atreve a tocarte o a decirte que le muestres tus partes, es importante que sepas hacia dónde debes ir, que debes dirigirte hacia mí, me puedes compartir lo que ha pasado, porque es importante que, ¿verdad? Tu cuerpo fue creado por Dios, fue creado por el Señor, y Dios lo creó para ser cuidado. Así es. Bueno, Eddie, creo que vamos a tener que tener otra parte adicional. Esto está bien interesante y son muchos los factores. Usted que nos escucha, usted que sabe que, bueno, esta condición o este problema, esta problemática es muy común, más común de lo que cualquiera quisiera imaginarse. Pues mire, aquí hay unas cositas que vamos a ir trabajando que usted debería estar bien pendiente. Pero Eddie, antes de irnos, por lo menos regálanos algún verso bíblico de eso, ¿verdad? Sí. Para que la gente se lo lleve. Podemos comenzar a hablarle a nuestros hijos sobre la creación y el Génesis 1 al 5, capítulos 1 al 5, tratando de darle una perspectiva sexualmente bíblica a la narración. Fíjate que la narración de Génesis 1 al 5 comienza con la creación. La creación está toda desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la faz de las aguas. Y como cuando Dios crea, el Espíritu se mueve, y ese movimiento del Espíritu de Dios comienza a poner orden en lo que está desordenado. Y lo que sale de ese mover del Espíritu Santo, o ese Espíritu de Dios de la creación, es la sexualidad también, es el cuerpo humano, es la creación del ser humano que está desnudo, y no hay vergüenza dentro de esa desnudez, porque lo que Dios diseña, lo diseña bueno y lo diseña correcto y apropiado. Y podemos partir desde esa creación para enseñarle a nuestros hijos que Dios diseñó nuestro cuerpo, lo diseña con pureza, lo diseñó con honor, lo diseñó bueno, y diseñó nuestras partes de nuestro cuerpo, las diseñó bien, las diseñó con honor, pero es el pecado el que distorsiona y trae vergüenza. No hay vergüenza antes del pecado, pero luego del pecado la desnudez se viste de vergüenza. Entonces podemos tomar este relato para enseñarle a nuestros hijos sobre cómo el pecado puede distorsionar lo que Dios hizo puro, daña lo que Dios ha creado para el bien de la creación y lo que Dios nos dio. Y esa narración de Génesis 15 narra incluso los encuentros sexuales entre Adán con Eva, cuando tuvo a Set, y lo narra de una manera pura y que nos permite el espacio de poderles contarle a nuestros hijos, no tener que mentirle y decirle que vinieron de la cigüeña, sino poder decirle que cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente dentro de la pureza del matrimonio que Dios creó, que creó bueno, está como resultado el nacimiento de una semilla que trae bendición a ese hogar. Así y tú es. eres esa semilla que Dios ha creado producto de esta unión matrimonial
que está dentro del marco de la pureza que Dios diseñó. Yes. La palabra de Dios nos da la forma de correcta, de apropiada y de hablar. No tengamos miedo, eliminemos la vergüenza y vamos a hablar con propiedad de estos temas y vamos a utilizar la palabra de Dios. Hay muchos otros pasajes bíblicos, Manuel, pero la semana que viene vamos directo a los pasajes bíblicos y nos concentramos en eso. Perfecto, gracias Eddie, me parece verdad espectacular los detalles que estamos tocando para beneficio de nuestra gente. Bueno, la gente que quiera saber de ti, contactarte, información, ¿cómo lo puede hacer? Se pueden comunicar al 787-463-6203, 787-463-6203 o pueden escribir a yaestiemposrebeldes@gmail.com o entrar a yaestiemposrebeldes.com. Ahí en la página de internet hay un espacio que dice citas y usted entra su información y luego a mayor brevedad posible le estamos contactando para orientarle. Excelente, gracias Eddie. Nosotros mientras tanto continuamos con más aquí en De Mañana Triunfo 96.9, la emisora que definitivamente te hace bien. Buen día, Puerto Rico.